Por varias semanas vimos del versículo 12 al 17, que es literalmente una unidad de pensamiento de Pablo. Hay una sección completa ahí donde Pablo inicia diciendo doy gracias y termina con una adoración, con una doxología. Pero luego en el versículo 18 parece retomar lo que él había estado hablando. Y a partir de hoy y las siguientes semanas vamos a caminar por estos tres versículos 18, 19 y 20. Lo que quiero que empecemos a ver hoy es algunas características de un siervo o de una sierva de Dios. Nada más quiero hacerte dos aclaraciones. Si bien estas características que quiero que empecemos a ver hoy no están tal cual enumeradas en estos versículos, pero sí Pablo las menciona como un hecho de que Timoteo las tiene o Timoteo las debería de tener. Y dos, no pensemos que al hablar de siervo de Dios o sierva de Dios, estamos solamente enfrascándonos en alguien que tiene un cargo dentro de una iglesia. No. La Biblia dice que Dios nos salvó y nos llamó. Y parte de nuestra identidad como cristianos es que somos hijos de Dios. Pero también dentro de nuestra identidad es que todos los que estamos en Cristo somos siervos de Dios. Por lo tanto, estas características que vamos a empezar a ver hoy, se espera que estén en todo cristiano. Si eres cristiano, eres siervo de Dios. Si eres cristiana, eres sierva de Dios. ¿Amén? Ok, vamos a ver 5 características, pero por temas del tiempo, solo hoy quiero que veamos 2. Y tampoco quiero que veamos estas características como un checklist para ver cuál de las 5 características las tenemos. Como para decir, logré tener 3, ya la hice. No, tampoco se trata de que tú escojas alguna como para decir, esta me gusta más. No, hermano. Esto es tenerlas todas, sí o sí. Y si no tenemos alguna, es trabajar en ella. Por lo tanto, eso es importante, porque esto Pablo da por hecho que Timoteo las tiene estas características, y en últimas instancias la Biblia da por hecho que si somos hijos de Dios, esto es algo que es parte de nuestra vida. Entonces, esto no es una lista de cosas que me gustaría tener o cosas que puedo elegir que sí y que no. No, esto es sí o sí deben ser características de cada uno de nosotros. Empecemos con la primera. Ahora, quiero pasar 1 o 2 sermones en los versos 18 y 19, porque también esto nos va a dar la plataforma o el fundamento para entrarle al verso 20. Y en el verso 20 tenemos uno de los textos más difíciles de interpretar en toda la carta. Entonces, para llegar al verso 20, ¿qué tenemos que hacer? Ver 18 y 19. Entonces, no quiero que pierdas el hilo de estos próximos sermones, porque entonces cuando lleguemos al 20, cuando Pablo dice que él, ¿qué ha hecho? Ha entregado a Satanás a 2 personas de la iglesia, vamos a poder entender mejor esto en su contexto. Pero bueno, no nos adelantemos. Empecemos con el verso 18. ¿Cuál es la primer característica de un siervo de Dios, de una sierva de Dios? La primera característica es que un siervo de Dios es consciente de su llamado. Mira cómo inicia el verso 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes te hicieron. Ya te dije que de los versos 12 al 17 es como un paréntesis que Pablo hace, pero en el 18 él va a retomar el pensamiento que está trayendo desde los versos anteriores. Por ejemplo, mira tu Biblia en el verso 3. Pablo le dice
a Timoteo, te rogué que te quedaras en Éfeso. ¿Para qué? Para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Mira el verso 4. No presten atención a mitos, genealogías que solo hacen perder el tiempo. Enfócate, Timoteo, en el avance del reino de Dios. Mira el verso 5. Enfócate en el propósito de nuestra instrucción. Veíamos que la instrucción de Dios produce amor, buena conciencia y fe sincera. En el verso 6, Pablo le dice que algunos se han desviado hacia una vana palabrería. En el verso 7, Pablo les recuerda que hay quienes le han estado robando o han querido robarse la gloria, han buscado reconocimiento para ellos mismos y les recuerda también que la gloria solo es de Dios. En el verso 8, Pablo le dice, tú sabes que la ley es buena si se sabe usar correctamente. Y de ahí aparece este otro paréntesis, y luego cuando llegas al verso 18 dice, esta comisión te confío. ¿Qué comisión? No es una nueva comisión, ya se la dijo. Básicamente, Pablo está diciéndole, oye, Timoteo, recuerda por qué te mandé a Éfeso. Recuerda tu llamado y no te olvides de lo que tienes que hacer por el cual estás donde Dios te ha puesto. Te mandé por una razón a Éfeso. Enfócate en lo que tienes que hacer. Y eso es bien importante, mis hermanos, porque nunca te has topado con una persona que le pides algo, pero es bien despistada esta persona que va y luego regresa y, ay, me olvidé lo que me pediste. ¿Conoces a alguien? ¿O tú eres ese? Que le pides un favor, que le explicas a detalle y viene y te dice, ¿cómo era? Pablo le vuelve a recordar, diciéndole, Timoteo, tú fuiste a Éfeso, no fuiste a pasear. No fuiste simple y sencillamente porque yo quería que fueras, no. Tú tenías un propósito específico, tú tenías una comisión. Te confié algo, Timoteo. Y Timoteo entonces debe estar consciente de por qué está ahí. Debe estar consciente, debe entender su llamado de por qué Dios, a través de Pablo, es enviado a Éfeso. Y tanta es la confianza entre estos dos hombres, entre Pablo y Timoteo, que mira el versículo que dice, esta comisión te confío, luego que dice, hijo Timoteo. Pablo le tiene tanta estima a este hombre que le llama su hijo. ¿Sí? ¿Es cierto? Pablo aquí se presenta, por así decirlo, como un padre espiritual de Timoteo. Han viajado juntos, han caminado, han sufrido, han trabajado. Ha llegado la hora en que Timoteo tiene que ir a cumplir un llamado, un propósito a Éfeso. Y cuando Pablo le escribe, hay este elemento personal de decirle, Timoteo, acuérdate de por qué estás en Éfeso. Pero como un elemento de estoy contigo, le llama hijo. Y no, mis hermanos, esto no es un fundamento doctrinal para que un pastor te pida que le llames papá. Si un pastor te pide que le llames papá, ahí no es. Esto es un elemento de ellos, que no se vuelve un fundamento doctrinal. Esto se nos está narrando la relación que estos hombres tienen. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que un siervo de Dios, una sierva de Dios, debe estar consciente de su llamado. Timoteo, tienes una comisión. Mi pregunta para ti esta mañana es,
¿Estás consciente que Dios te llamó? ¿Sabes? Una de las estrategias de Satanás para la vida del creyente es distraernos. Y es que, hermanos, muchos de nosotros nos distraemos fácilmente. Nos están hablando acá, pasa una mosca y como ahorita. Qué difícil muchas veces es concentrarnos. Y Satanás va a buscar distraernos y la idea es que mediante la distracción nosotros no seamos conscientes, una, de quiénes somos, de dónde estamos y de lo que tenemos. Satanás quiere que no seas consciente de tu identidad, que dudes. ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios me llamó? Y entre que estamos dudando, estamos paralizados. El problema es que muchos llevamos años paralizados todavía con esas dudas. Es que no sé si Dios me llamó, es que yo siento que no, es que esto, es que lo otro, y estamos paralizados ahí, enfrascados en estas dudas. Dos, Satanás quiere que dudemos de lo que tenemos. De entrada, ¿sabes qué tenemos? Tenemos la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces dudamos de la presencia de Dios? Muchas veces, que yo creo que Dios ya no está conmigo. Es que ya no siento a Dios. Y quiere que dudemos de lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos dones y talentos que ya Dios nos ha dado. Mira, por ejemplo, yo no entiendo cuando un cristiano, su oración es, Señor, danos poder. No entiendo esa oración. Y no la entiendo porque, para empezar, ¿qué has hecho con el que ya tienes? No, Hechos capítulo 1, verso 8 dice, ¿y recibiréis? ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Ahora mi pregunta es, ¿tienes al Espíritu Santo? Entonces, ¿tienes? Pues ¿para qué estás pidiendo más? ¿Sabes cuál es el problema? Es que no somos conscientes de lo que tenemos. No soy consciente de mi llamado. No soy consciente de quién está conmigo. No soy consciente de lo que ya se me ha sido dado. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que vivo una vida cristiana estancada, esperando que algo pase. Esperando que algo detone, despierte algo en nuestras vidas. Y es voy a ponerlo así, y lo digo con respeto, es este anhelo pentecostal todavía que se tiene, de que algo pase. No, es que en ese retiro mi vida cambió. En esa conferencia, a partir de ahí, ya no fui el mismo. No, me acuerdo esa vez, esa madrugada. El problema es que eso termina siendo como una droga espiritual que te levanta. ¿Y luego qué pasa? Que viene el bajón. Y entonces andamos buscando otra experiencia. Algo que yo me acuerdo antes, dices. ¿Y a quién le echamos la culpa? No, es que el pastor no tiene unción. En aquella iglesia, ¿no? Se movía el poder. No, allá la gente caía. Aquí también cae, dice. ¿Por qué nuestro cristianismo se reduce a eso? Fácil, porque no somos conscientes
de nuestra identidad, no somos conscientes de nuestro llamado, no somos conscientes de quién está con nosotros, no somos conscientes de lo que ya tenemos. Es por eso que muchas veces a fuerza queremos algo que tal vez Dios ni siquiera nos ha dado. Dios no te llamó para eso. Como tu identidad no descansa ahí, sino descansa en el hecho de que eres hijo de Dios, está bien. Tú querías eso, pero Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a otra parte. Y ahí eso es importante porque es parte del cuerpo de Cristo. Y como diría Piper, delante de la cruz todo el terreno es plano. No es como que alguien es más que otro, no. Pero vuelvo a repetir, Pablo le dice a Timoteo, esta comisión te confío, como diciéndole, Timoteo, no te olvides porque estás en Éfeso. Ok, acabamos de pasar 5 versículos de doy gracias por lo que Dios hizo, Pablo diciendo yo soy el primero de los pecadores, me mostró esto, y termina con una doxología, y ¡qué chido! Pero Timoteo, tú estás ahí por una razón. Así que no, por muy bonito que sea la doxología del versículo 17, Timoteo, no te olvides porque estás en Éfeso. No te olvides, iglesia, porque Dios te puso aquí, en este tiempo y en este punto de la historia. Basta eso. Yo he escuchado gente que diga, no, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, otra cosa hubiera sido. Le digo, ¿qué hubieras hecho en el tiempo de Jesús? Digo, ¿sabes qué hubieras hecho? Hubieras unido al grupo que le decía, crucifíquenlo. No, yo lo hubiera defendido, yo hubiera salido. ¿Y por qué no lo haces ahorita? Y luego anhelamos esto. Como decíamos la vez pasada, anhelamos estar en lugares o en situaciones o en puntos de la historia donde Dios no nos puso. Dios te puso en un punto específico de la historia, de su historia, te dio dones y talentos, te dio un llamado, te dio su presencia. Mi pregunta es, ¿por qué sigues estancado, estancada y no comienzas a hacer lo que Dios te mandó a hacer? ¿Qué estás esperando? ¿Un congreso para que alguien venga y te dé palabra profética? Ahora, porque si estás esperando un congreso profético, apostólico y cuanta quiera, mira lo que dice en este mismo versículo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, ¿conforme a qué? Dices, es que yo estoy esperando que me den una profecía como se la dieron a Timoteo. Y aquí tenemos que entender bien esta frase conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. No es una frase fácil de interpretar, pero sí es importante cuando tenemos textos como estos verlos en una amplitud, verlos desde un elemento, una visión más amplia para entender el por qué Pablo está diciendo esto. La pregunta que surge aquí es, ¿cuáles profecías? Y aquí es fácil entonces usar un versículo para decir que entonces el ministerio profético sigue en pie, ¿verdad? Porque mira, si a Timoteo se le dieron profecías, ¿por qué a nosotros no? Ahora, curiosamente, vuelvo a repetir, si no estamos conscientes de nuestro llamado, de quién está con nosotros, de lo que Dios nos ha dado, muchas veces, como dije, tenemos este anhelo pentecostés de que algo suceda, de que alguien venga y nos dé una palabra. ¿Quién va a predicar el domingo? La hermana. No, ni voy. Ya lo conozco. Pero si viene uno nuevo, ¿quién
¿quién va a dar el curso de teología propia? Cada aburrido estoy de escucharlo. Y como luego sale nuestra idolatría, pues, ¿quién va a venir? No sé. Ya. Estamos esperando que algo pase. Vaya, nuestra obediencia comienza a descansar no en que nosotros somos llamados a dar el paso de obediencia, no. Nuestra obediencia descansa en que Dios haga algo. Es que yo estoy esperando una señal de Dios para empezar, para dar el primer paso. Es que yo estoy esperando ya el próximo año, 2026. Qué triste, mis hermanos, que seamos creyentes desobedientes y justificamos nuestra desobediencia y al igual que Adán le echamos la culpa a Dios. Es que yo estoy esperando ya que Diosito, dicen uno. Hermanos, tenemos que entender y ser conscientes de nuestra identidad, de quién está con nosotros y de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Si no estamos conscientes de eso, nuestra vida seguirá estancada. Es como el que va manejando un carro y no conoce el carro. Y de repente quiere rebasar, pero como no sabe si su carro le va a responder o no, ahí está de indeciso. ¿Y sabes qué provocan los indecisos en la carretera? Muchos vivimos nuestro cristianismo así de indecisos. ¿Conoce tu carro? ¿Le va a dar? Dale. No, quédate ahí. No pasa nada. Vas a llegar. Es más, nadie te está exigiendo que rebases. Pero tienes un carro que te va a dar. Vámonos. ¿Cuáles son las palabras proféticas o las profecías que se hicieron con Timoteo? Y es que esto es importante al siguiente punto. Ve conmigo tantito a Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. ¿Me ayudas con Hechos 13, 1 al 3? En la iglesia que estaba en Antioquía había, ¿qué cosa? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Verso 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿qué hicieron? Los enviaron. Este es el llamado de Pablo y Bernabé. Ellos están en una reunión, están orando, el Espíritu Santo habla a través de una persona y el Espíritu Santo les dice que apártenme estos dos para la obra. Ellos oran, ayunan, imponen manos y lo envían. Ese es el llamado de Pablo y Bernabé. Ahora, 3 capítulos adelante, Hechos capítulo 16, verso 1 al 3. Pablo llegó también a Derbe y a Listra y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era. Ok. ¿Ven los dos llamados? El de Pablo y Bernabé están en una reunión, literal como en un culto. El Espíritu Santo habla, apártenme a estos dos, ayunan, oran, imponen manos y los envían. El llamado de Timoteo no es igual. Pero hay elementos donde Pablo lo ve y le dice, vámonos. Ahora,
cuando Pablo le dice a Timoteo, las profecías que se han dicho de ti, no tenemos un registro en la Escritura de qué profecías son, ni de cuándo se las dijeron. La mayoría de comentaristas han dicho que lo único que pasó, y como una manera de profetizar sobre Timoteo, lo que le dijeron a Timoteo en esencia fue lo que tenía que ver con el llamado a servirle. Por ejemplo, mira Primera de Timoteo capítulo 4 verso 14. Primera de Timoteo 4, 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue, ¿qué cosa? Conferido por medio de ¿qué? Del presbiterio. Ahora aquí ya nos da un poquito más de luz. Entonces, Pablo llama a Timoteo y se entiende, ahora ya a la luz de esto, que hay un presbiterio. ¿Cuál es este presbiterio? El presbiterio no era otra cosa que un grupo de hombres que están siendo líderes en la iglesia, dentro de los cuales Pablo, Bernabé y algunos otros que están en el equipo de Pablo. Entonces, llaman a Timoteo y le dicen, literalmente lo invitan al ministerio, le dicen, vámonos, ¿no? Esa es la invitación que Pablo le hace. Ahora, esta invitación al ministerio no es una invitación a ciegas. Un ejemplo. Si alguien te dice a ti, oye, veo un llamado en tu vida para pastor, te aconsejo que te sumes al pastorado. Mira, te va a ir súper bien. Vas a ganar harta paga. La gente te va a querer, mira. Te van a regalar carros, terreno. Te va a ir muy bien. Tú que ya has caminado el evangelio, ¿qué les dirías? Señora, las señales. Tú que conoces un poquito el ministerio, tú que has caminado en el cristianismo, ¿qué dirías a esa invitación? Que no es cierta, a menos que se dediquen a estafar gente, porque hay quienes lo hacen en algunas, usando el término iglesia, ¿verdad? Hay de todo, hermanos. ¿Para qué no vamos a hacer aquí? No, no. Hay gente que se dedica a estafar y le va bien. Ok, cuando se habla aquí de un elemento de profecía, la referencia es que a Timoteo cuando se le llamó, se le advirtió lo que iba a venir. Y es aquí donde debemos de interpretar correctamente la palabra profecía, porque profecía no es otra cosa, en una definición muy básica, que avisar algo que va a pasar, ¿verdad? Por ejemplo, voy a profetizar esta mañana para ustedes. Cristo viene. Acabo de decir una profecía, ¿verdad? Y se va a cumplir. Y si no se cumple, pues van a apedrear. Aunque, ¿ah? Déjame darte otra profecía. Hoy es día profético. Todos los días de tu vida, Dios estará contigo. Es una profecía. Ahora, ¿de dónde me estoy basando para hacer estas afirmaciones o estas declaraciones? De la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el apóstol Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Por lo tanto, aquí no nos volvamos como muy místicos, muy de, ay, mira, los profetas, ahí está, ese es un argumento para que entonces gente se autodenomine profeta. Ya lo vimos, ya lo he mencionado, la iglesia cristiana tiene una función profética. ¿Cuál es la función profética de la iglesia? Anunciar que Cristo viene. Todos los que estamos acá tenemos un ministerio profético. ¿Para qué mandes a hacer ya tu tarjeta? Profeta.
El problema es que no lo cumplimos porque no anunciamos que Cristo viene. Ese es el problema. El problema, vuelvo a repetir, como no somos conscientes del mensaje que tenemos, no lo anunciamos. Entonces, Pablo llama a Timoteo y junto con este grupo de hombres, que aquí le llama presbiterio, esta profecía que le dan, este anunciamiento que le dan, no es otra cosa que decirle, Timoteo, el ministerio es así y así. Le están anunciando. Mira, es como si Dios nos dijera a nosotros esta mañana, Dios te salvó y te llamó a servirle en su reino y para su gloria. Tienes que buscar la excelencia hasta donde te sea posible, porque todo lo que haces es para Dios. Vas a padecer sufrimientos por servirle a Dios. Personas a las que les vas a servir no te lo van a agradecer, te van a criticar, van a levantarse contra ti. Pero todo eso es parte del paquete. Ánimo, el Dios que te llamó es el Dios que nunca te dejará solo, te sostendrá hasta el último día y a su tiempo, en su eternidad, vas a ser recompensado. Les acabo de profetizar. Les acabo de decir que Dios nos salvó, nos llamó. El ministerio no es fácil, vendrán cosas difíciles, pero no estarás solo y no estarás sola. Por lo tanto, cuando entras al ministerio y empiezan a pasar las cosas difíciles, ¿tú qué dices? Ya sabía que iba a pasar, aunque no sabía que iba a estar tan duro. Entonces, nuevamente, ¿puedes poner el verso 18? Esta comisión te confío, hijo Timoteo, ¿conforme a qué? A las profecías que se hicieron, que antes se hicieron en cuanto a ti. Entonces, Pablo le está diciendo, Timoteo, te puse en Éfeso. ¿Y qué crees? En Éfeso se ha levantado gente contra ti. Te puse en una congregación donde los problemas son bien difíciles, donde hay gente tan orgullosa que lo único que se hace es levantarse contra ti, andar hablando mal de ti. Estos falsos maestros, ya lo hemos visto, hacían sus grupitos para literalmente levantarse en contra de Pablo, en contra de Timoteo. Y es como Pablo diciéndole, Timoteo, ni te saques de onda. Ya te lo habíamos dicho. Ahora entendemos este elemento de las profecías que se hicieron. Es como decir, Timoteo, tú tienes un llamado y este llamado va a tener elementos que no van a ser fáciles. Pero cuando pasen estas cosas, acuérdate. Y mis hermanos, si tú has leído los evangelios, tú encontrarás constantemente a Jesús advirtiéndonos de muchas cosas. Vamos a ser perseguidos, la gente te va a criticar, desde tu casa se van a levantar en contra de ti. Él mismo lo dijo, esposo contra esposa, y viceversa, padres contra hijos. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. Entonces, es curioso cómo nosotros cuando evangelizamos a veces no advertimos estas cosas. Y a veces evangelizamos haciendo promesas que ni Dios hace. Ven a Cristo y tus problemas. Está enfermo, ven a Cristo y tu enfermedad va a desaparecer. Tu matrimonio está mal, ven a Cristo, Él lo va a componer. Tus hijos están rebeldes, ven a Cristo. Y entonces vienen a Cristo no buscando a Cristo, buscando los beneficios que de Cristo obtiene. ¿Qué pasa cuando vienen a Cristo y en lugar de que empiece a mejorar las cosas, empiezan a empeorar? ¿Nunca te ha pasado que llegaste a pensar, cuando no era cristiano,
bien me iba, hasta más paga tenía yo. Pero desde que empecé a ser cristiano, no hombre, no la veo llegar, dice. ¿No? Nuevamente, ¿qué esperabas pues? El problema es que tal vez nos vendieron una idea del evangelio que no es bíblica. Pablo está diciendo, esta comisión te confío. Timoteo, estate consciente del llamado que tienes y recuerda lo que ya se te advirtió. Tienes un llamado. Así que, cúmplelo. Y cuando vengan los momentos difíciles, acuérdate de lo que ya se te ha dicho. Es más, la segunda característica de un siervo de Dios aparece ahí mismo en el verso 18. A fin de que por ellas, ¿quiénes son ellas? A fin de que por ellas, ¿quiénes son ellas? Las profecías. Aquí vamos a ver un propósito específico de estas profecías. A fin de que por ellas, ¿qué hagas? Entonces, la primera característica de un siervo de Dios es que es consciente de su llamado, consciente de quién está con él, consciente de lo que Dios le ha dado, consciente que tiene que servirle a Dios. La segunda característica de un siervo, de una sierva de Dios, es que sí o sí está peleando una batalla. Pablo le dice, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Timoteo, tienes un llamado. Se te dio una palabra. Se te advirtió que esta palabra que se te dio te sirva cuando estés peleando la batalla. Eso es lo que está diciendo. A fin de que por ellas, es decir, el propósito de las profecías es que cuando se cumplan, tú te acuerdes de lo que ya se te dijo. Y eso te motive a seguir. Imagínate que vas a viajar por una carretera que nunca has viajado y alguien ya te dijo, mira, ten cuidado. En el kilómetro tal hay unas curvas bien complicadas. En tal hay derrumbe, en tal hay derrumbe y en tal. Ya se te avisó. Tú vas manejando y empiezas a ver justo lo que se te avisó. El propósito de que se te avisaron las cosas es ¿para qué? Para que cuando las estés pasando tengas más cuidado. Tú ya sabes qué es lo que viene. Tú ya sabes que viene un derrumbe. No vas a ponerte ahí a querer manejar con una mano. No, vas a tomar las precauciones necesarias porque ya sabes lo que viene. Esto es lo que está diciendo aquí. Timoteo, cumple tu llamado. Ya se te avisó que vienen luchas espirituales, pero cuando vengan las luchas espirituales, acuérdate que no es algo nuevo para tu vida. Y esto debería ser un recordatorio para todo cristiano. Cuando lleguen los momentos difíciles a nuestra vida, es cuando más vamos a necesitar recordar lo que Dios ya nos dijo. Dios nos dijo, en este mundo tendremos. Entonces, ¿por qué nos agarra por sorpresa? Porque tenemos muchas veces la idea romántica del cristianismo de que nosotros como cristianos, si declaramos con suficiente fe, no nos va a pasar nada malo. ¿Quién te vendió esa idea? Jesús dijo, en el mundo tendréis. Entonces, si estás pasando aflicción, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Se está cumpliendo? La profecía. Y la idea es que, se está cumpliendo lo que Jesús dijo que pasaría en mi vida. Me voy a ir del cristianismo. ¡No! Se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Le voy a echar más ganas. Por eso, por ejemplo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero
yo he vencido al mundo. Entonces, cuando pasemos situaciones difíciles, cuando estemos en alguna batalla espiritual, no te sorprendas, creo que es Pedro el que va a decir, no nos sorprendas del fuego de prueba. Como que si algo diferente te hubiera llegado. No, es parte de la vida, parte del proceso. Y es con el propósito para que pelees, dice, la buena batalla. Es como decir, ya Jesús me lo advirtió, ya la Biblia me lo advirtió, pero también la Biblia me dijo que tengo literalmente una esperanza, que en medio de esta situación difícil, complicada, puedo seguir caminando con la ayuda de Dios. Así como se me profetizó que vendrían aflicciones, también se me profetizó que en medio de las aflicciones no estoy solo, Dios está conmigo. Así como se me dijo que habrán aflicciones en mi vida, así también me dijo que estas aflicciones al final del día son temporales. Voy camino a casa donde por la eternidad veré la gloria de Dios. Peleas la batalla. A Timoteo literalmente se enfrentó en una situación difícil. Dios lo llama y lo manda a un lugar bien complicado. Yo creo que Timoteo hubiera dicho, mejor voy a plantar una iglesia yo. No, ve a Éfeso. Hasta tal vez le hubiera reclamado Timoteo a Pablo, pero ¿por qué me mandas ahorita que está problemada la cosa? Porque el problema de Éfeso es que se había levantado este grupo en contra de Pablo y queriendo hacer su propio negocio dentro de la iglesia, haciendo todos estos elementos de pervertir el evangelio. Y Timoteo llega ahí. ¿Y con qué se encuentra Timoteo? Se encuentra con gente que de entrada lo va a despreciar por su juventud. ¿Te acuerdas? ¿No es aquí donde se saca el famoso texto para conferencias de jóvenes? ¿Cómo es ese texto? El de nadie tenga en poco. Ese es el clásico para conferencia de jóvenes, ¿no? Entonces, Timoteo llega a una iglesia donde lo primero que se va a topar es con gente, líderes, que lo desprecian. ¿Tú? ¿Quién quisiera estar en los zapatos de Timoteo? O sea, no es como que, hermanos, este domingo va a haber una comida especial porque nuestro apóstol Pablo nos va a mandar a alguien. Y lo vamos a recibir con amor, con cariño, ¿no? No. Ya supimos que Pablo va a mandar a alguien. ¿Quién es Timoteo? No. Chamaco, ¿qué vas a ver? A Timoteo se le recuerda, y lo vemos en los primeros versos, que dentro de la congregación van a haber personas que van a predicar cosas en contra del evangelio. Imagínate estar en una iglesia donde, vamos a poner este ejemplo, donde Timoteo se para el domingo a predicar algo y en los estudios de hogar, en los cultos de la semana, los líderes se dedican a predicar en contra de lo que se predica el domingo. ¿Qué trae eso al pueblo de Dios? Un pueblo dividido, un pueblo confundido. ¿Y sabes quién gana terreno ahí? Satanás. Esto estaba pasando. Y acuérdate, dice el verso 3, para que instruyas a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. ¿Por qué? Porque en los hogares, en las reuniones familiares, alguien se paraba y empezaba con una falta de temor de Dios a contradecir todo lo que se había predicado en el culto. Y su argumento, como hoy muchos tenemos nuestros argumentos, lo vi en TikTok. Qué falta de temor de Dios de usar la palabra cuando nuestras fuentes son las redes sociales.
Timoteo, vas a ir a una iglesia donde de entrada no te van a querer porque estás chavo. Y vas a ir a una iglesia donde va a haber gente que se va a dedicar, ya se dedica a andar predicando cosas que van en contra de lo que tú vas a enseñar. Timoteo, vas a ir a una iglesia donde se van a levantar en tu contra. Y lo curioso es que la gente que se iba a levantar en contra de Timoteo, ¿sabes dónde estaban? Dentro de la misma iglesia. Eran maestros, güey. Decía, estábamos en una reunión allá y decía un pastor, no, dice, yo ya curado estoy de andar poniendo copastor, dice. No, dice, porque el copastor, dice, termina volviéndose contra el pastor, dice. Qué triste, pero cuántas historias no conocemos de gente que se levanta, a veces gente de la misma confianza del pastor, de los mismos líderes que se levantan y dividen la iglesia. Eso pasaba en Éfeso. Y le dice a Timoteo, Timoteo, ¿vas a ir ahí? A una congregación donde hay gente. Mira, por ejemplo, el verso 7. ¿Puedes poner el verso 7? En la NTV, ¿tendrás el 7 en la NTV? ¿Quieren ser qué? ¿Te acuerdas cuando vimos este versículo? ¿Dónde estaba esta gente? ¿Eran nuevos miembros? Ya enseñaban. ¿Pero qué querían? ¿Cómo por qué solo para el pastor? Sí, yo también. ¿Cómo por ser solo para él? ¿Y yo? No. Y como ahí las reuniones, ¿sabes dónde eran? Y con café con pan, hermanos, se nos va la boca, hermano. Hablamos sin temor, olvidándonos que en últimas instancias de quien estamos hablando es de la novia de Cristo. Tú no estás de acuerdo con una enseñanza de alguien, ve y díselo. Ve y pregúntale, oye hermano, fíjate que te acabo de escuchar predicar y según yo te aventaste unas herejías. Explícame, porque no te entendí. Muéstrame de dónde sacaste ese tu argumento. ¿Hacemos eso? No lo hacemos. ¿Qué hacemos? Un grupo de WhatsApp. Un meme. Pues estamos hablando de Éfeso. ¿Ah? ¿Dónde iba a llegar Timoteo? Entonces, Timoteo, ya se te advirtió. ¿Puedes poner nuevamente el 18, por favor? Pone la NTV para que lo veamos un momento, por favor. Hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a ¿qué? Timoteo, tú ya sabías que las cosas no iban a ser fáciles. Ya se te dijo que las situaciones a las que ibas a enfrentarte iban a ser difíciles. Pero Timoteo, también se te dijo que no estás solo.
también se te dijo que por cuanto estás cumpliendo tu llamado, esto iba a pasar. ¿Sabes cuál es la única forma que esto no suceda? Es no cumpliendo nuestro llamado. Todos los que estamos acá, mis hermanos, tenemos una batalla. Algunos su batalla es teológica, algunos su batalla es más apologética, en defender la fe. Pero hay otros que sus batallas es más internas, con un pecado, con temas de su carácter. Aquí el punto es, los siervos y siervas de Dios se caracterizan porque sí o sí están peleando una batalla de fe. Me preocuparía si tú no estés peleando contra nada. Y no me estoy refiriendo a que vayas a buscar a alguien con quien pelear. Me refiero a que me preocuparía que ni siquiera estés peleando contra tu propia carne. Me encanta Henry Scougal que dice, prefiero ver evidencia real de la naturaleza de Dios en mi alma que tener una visión del cielo o que un ángel me diga que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Sí. Porque ¿de qué sirve que un ángel se te aparezca y te diga, no te preocupes, tu nombre está en el libro de la vida? Y no hay ninguna evidencia de la naturaleza divina en ti. Porque un ángel, que es Satanás, ¿te acuerdas? Se viste como ángel de luz, se te puede aparecer en una noche para decirte, tranquilo, tranquila, mira, échale ganas. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, ni te preocupes, vas bien, así como estás de orgulloso, así como estás de, pues súmale lo que quieras, así estás bien, Cristo te ama. Y entonces, seguimos igual. Me encanta Scougal que lo dice. Prefiero ver una evidencia real de la naturaleza divina en mi vida, es decir, prefiero ver cambios acá que tener grandes visiones afuera. Porque la evidencia de ser transformado es una clara evidencia de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo que está transformando tu vida, aunque nunca tengas una visión del libro de la vida. No sé si me explico. Mi pregunta para ti entonces no es, ¿eres un siervo o sierva de Dios? No. Mi pregunta no es esa, porque si estás en Cristo, eres siervo de Dios, eres sierva de Dios. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿estás consciente de tu llamado? Y mi segunda pregunta para ti es, ¿estás consciente de que estamos en medio de una batalla? Vuelvo a repetir, yo no sé cuál sea tu batalla, yo solo espero que estés en medio de una batalla. Una batalla contra el pecado, una batalla contra el orgullo, una batalla contra la envidia, una batalla contra el chisme, una batalla contra la pornografía, una batalla contra hábitos pecaminosos, no sé. Pero que tú puedas decir, Señor, ayúdame en esta batalla. Y que escuches la palabra profética más segura de Dios diciéndote, yo estoy contigo. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Te sostengo con la diestra de mis manos. Por eso, recordemos, nosotros peleamos no por la victoria, peleamos desde la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Seamos conscientes de nuestro llamado. Seamos conscientes de quiénes somos en Cristo. Seamos conscientes de lo que tenemos. Y en esa medida
con la ayuda de Dios, peleemos la batalla. Timoteo no la tenía fácil. Ya vimos a dónde lo envió Pablo. Entonces, no es como, Señor, mándame donde no hay nada, donde todo esté en paz, en tranquilidad. Mándame una iglesia donde, mire, ahí sí se haga lo que yo quiera. No, es, Señor, si tú me pusiste aquí, por algo. Y mi trabajo es sumar a lo que tú me llamaste a hacer, a obedecerte. Lo demás no está en mis manos. Y sí, en los pasos de obediencia se levantarán situaciones, personas en mi contra, pero ya lo sé. Entonces, mi llamado es poner mi mirada en ti, porque Él es el autor y consumador de mi fe. Entonces, a estas alturas de tu vida cristiana, ¿estás consciente que Dios te llamó? Yo espero que sí. Y que tengas claro a qué fue lo que Dios te llamó. Conozco una hermana, bueno, conocemos con mi esposo una hermana que un día nos dijo, Dios me llamó a lavar los trastes de cada evento de la iglesia. Porque ¿quién lo quiere hacer, güey? Y que ella diga, lo hago con gozo, sabiendo que le sirvo a mi Dios ahí, a mí me llena de alegría. La frustración llega cuando queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, haciendo a un lado lo que Dios nos llamó a hacer. Y tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recordarnos la importancia de tener claridad en nuestra vida cristiana. Y es que, Señor, si somos sinceros, muchas veces nos falta claridad en nuestra vida. Y en esa falta de claridad, Señor, el tiempo pasa. Yo creo, Señor, que aquí hay cristianos que están seguros, que saben lo que tú les llamaste a hacer, pero han sido quizás atacados por el enemigo para distraerse. Padre, está empezando un año y yo creo que una de las batallas que todos tenemos es el elemento de la distracción. Hay tantas cosas que nos distraen, Señor. Desde las redes sociales, desde los mismos problemas. Ídolos que se levantan en nuestro corazón, que terminan distrayéndonos. Pesadas cargas que nos hemos puesto nosotros mismos, como dice Hebreos. Pecados ocultos, hábitos pecaminosos que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos y ya no luchamos contra ellos. Padre, yo quiero pedirte de una manera especial
que esta mañana fortalezcas a tu iglesia. Que nos des claridad y entendimiento de lo que nos has llamado a hacer, de lo que nos has dado, de saber quiénes somos, de lo que tenemos en ti, por ti y para ti, Señor. Pero también yo quiero pedirte esta mañana, Señor, que nos ayudes a comenzar a dar pasos de fe, pasos de obediencia en eso que tú nos has llamado a hacer, Señor. Y yo te quiero pedir también, Padre, que fortalezcas a tu iglesia. Estamos algunos batallando con ciertas cosas, pero hay quienes quizás no están ni siquiera batallando, Señor. Despiértalos. Y a los que están luchando, Señor, fortalécelos. Quizás esta mañana alguien aquí está literalmente rindiéndose, diciendo: ya he luchado mucho con esta actitud en mi corazón, ya no puedo. Quizás alguien esta mañana aquí está diciendo: yo ya luché mucho con ese pecado y vuelvo a caer cada día, cada semana vuelvo a lo mismo. Señor, ya no puedo. Padre, para ellos, los que hoy están literalmente sin fuerzas, yo te pido de una manera especial que nos fortalezcas para seguir luchando, sabiendo que tú peleas con nosotros, Señor. Te pido por aquellos que están desanimados en el servicio también, Padre. Que fueron distraídos por algo, por alguien, por algo que oyeron y pusieron su vista en las personas y te dejaron de ver a ti. Y cuando te dejaron de ver a ti, su servicio menguó. Hoy, Señor, voltéanos nuevamente nuestros rostros para verte a ti y ser fortalecidos, para ser animados y volver a enamorarnos de ti y volverte a servir como lo hacíamos antes, Señor. Te pido, Padre, por los que se sienten cansados de servir quizás, y que quizás lo único que han escuchado es una crítica. Quizás se han sentido que nadie les ha agradecido. Recuérdales que todo lo que hacen es por ti y tú sí lo tomas en cuenta, Señor. Para aquellos, Señor, que están viviendo un cristianismo frío, alejados de ti, que se suman a un caparazón de su orgullo, haciéndose creer que están bien, porque cumplen con una lectura diaria, un ratito de acá, o un libro por allá. Señor, abre sus ojos, porque qué horrible es el autoengaño. Recuérdanos que somos una comunidad, una iglesia, siervos para tu gloria. Ayúdanos a ser siervos para tu gloria, Señor, conscientes de nuestro llamado y conscientes que estamos en medio de una batalla, que es una batalla que la peleamos desde tu victoria. Anima a tu iglesia, por favor, Señor, y en lo personal, anima mi corazón. Anímanos, Señor. Yo necesito nuevos ánimos. Yo necesito nuevas fuerzas, Padre. Yo te necesito, Señor. Porque muchas veces ya no he querido seguir. Y te pido perdón, Señor. Pero aquí estamos, Padre, necesitados de nuevas fuerzas, de nuevos ánimos. Y gracias por estar esta mañana aquí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias.